Bueno, otro de los apartados que conforman nuestra planeación académica es el de las prácticas escolares, ¿sí? Esta es la estructura del llenado de la práctica escolar que forma parte de nuestra planeación académica y que al igual que en las unidades de aprendizaje nos da la posibilidad de capturar de 1 a 10 prácticas escolares. Sí es importante mencionarles, maestro, que este apartado no es obligatorio que ustedes lo llenen. ¿En qué va a consistir el que esté llenado algún apartado de prácticas escolares? Bueno, finalmente tiene que ver con las características de su materia, la intención de su materia y si su materia da para el desarrollo de una práctica, adelante. Podrán hacer uso de este apartado, pero no es obligación que en su planeación académica ustedes forzosamente tengan que desarrollar una práctica escolar, porque también muchas veces se suele confundir con actividades de aprendizaje. Y aquí es importante que tengamos claridad a qué se refiere el desarrollo de una práctica escolar, ¿sí? Dicho esto, bueno, si ya tenemos determinado el desarrollo de una práctica, pasaremos a establecer cada uno, ¿no? Ir llenando cada uno de los apartados que conforman este formato. Nos pide objetivos de la práctica, la modalidad de la práctica, competencias, tipo, descripción general, lugar, evidencia de la práctica y duración. En cuanto al objetivo de la práctica, aquí tenemos nosotros que también seguir la estructura, pues, de cómo desarrollamos un objetivo de aprendizaje, ¿sí? Pero aquí tenemos que establecer el objetivo en relación a qué es lo que yo quiero que el estudiante haga en esa práctica escolar, ¿sí? Tenemos que pensar en función de la práctica que el estudiante va a realizar, ¿sí? Entonces, básicamente debemos nada más cuidar la estructura de la redacción de los objetivos para que esa misma estructura la podamos nosotros establecer en esta práctica escolar. Ahora, la modalidad. Nosotros le vamos a dar clic en la pestañita de seleccionar una opción y aquí nos da la opción de establecer si nuestra práctica va a ser individual o conjunta. Individual hace referencia solamente a que corresponde a mi asignatura, a mi materia. Conjunta, si nosotros vamos a seleccionar conjunta, es porque nos está indicando que formará parte de 2 materias. Es decir, esta práctica se desarrollará en conjunto con otra materia que de una u otra manera van a trabajar o van a estar presentes para el desarrollo de esta práctica, ¿sí? Entonces, eso lo determina usted en función de qué es lo que yo quiero que el estudiante desarrolle en esta práctica escolar. Competencia específica. Bueno, básicamente aquí, ¿qué es lo que se nos solicita? Nos vamos a trasladar al apartado de descripción, ¿sí? Y ya nosotros tenemos que haber establecido aquí la competencia específica, la cual va a estar atendiendo todo nuestro curso, y en ese sentido, la misma competencia que yo aquí seleccioné es la misma que tendría que estar establecida en mi formato de práctica escolar. Y entonces nada más voy a copiar la que está en el apartado de descripción y la voy a trasladar a la práctica escolar. Ojo, maestros, no se me confundan con la competencia específica de la competencia genérica, ¿sí? Una es alusión a la parte disciplinar y la otra es de índole genérica e institucional, ¿sí? Tenemos el tipo. Aquí nos pide seleccionar a qué tipo de práctica corresponde, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, nos da una opción, ¿no? De seleccionar si corresponde a una práctica de observación interna, externa, una práctica de simulación interna, externa, una práctica vivencial interna o externa. Pero ¿cómo voy a saber yo a qué práctica, qué tipo de práctica va a corresponder? Para eso los invito, maestros, a que consulten el manual de prácticas. Si nosotros nos situamos en la parte inferior del apartado de prácticas escolares, podemos ver, ¿no?, una pestañita que dice manual de prácticas. Si yo le doy clic, ¿no?, ahí me va a desglosar de manera muy general a qué se refiere con las prácticas escolares. Esto con la finalidad de que ustedes puedan delimitar si realmente estamos hablando de una práctica escolar o hace alusión a una actividad de clase. Y debemos de tener como que esa diferenciación, tener claridad de esa diferenciación entre una práctica y una actividad dentro del salón de clases, ¿sí? Entonces, sí los invito a que ustedes consulten este manual de prácticas de tal manera que ustedes puedan tener esa clarificación.
Y más abajo nos va explicando a qué se refieren el tipo de prácticas, cuando hablamos de una práctica de observación, de simulación y una práctica vivencial. Así, al interior de cada una de ellas podemos encontrar las que son de simulación interna o externa, vivencial interna o externa, o de observación interna o externa, ¿sí? Esto nos permitirá a nosotros tener como mayor claridad de qué tipo de práctica es la que yo voy a estar realizando con los estudiantes, o voy a estar solicitándole a los estudiantes. Entonces, una vez leído esto, pues ya podré yo hacer una selección adecuada y pertinente sobre el tipo de práctica a la cual corresponde, ¿sí? Pasamos a la parte de la descripción general de la práctica. Aquí yo voy a narrar, ¿no?, en qué va a consistir el desarrollo de esta práctica, es decir, si el estudiante visitará una empresa, cuáles serán las características, qué tipo de empresa, qué tendrán que estar haciendo. Y bueno, aquí todo lo que tiene que ver con describir a grandes rasgos en qué va a consistir el desarrollo de esta práctica. Posteriormente nos pide seleccionar el lugar. Si nosotros le damos interna, por default nos está indicando que son las instalaciones de la Universidad Cristóbal Colón. Si yo le doy clic en la parte de externa, bueno, aquí sí nos está solicitando que nosotros establezcamos a qué lugar, a qué empresa, ¿no?, vamos a estar realizando esta práctica. Si ustedes todavía no tienen definido, ¿no?, porque para este momento de planeación tal vez vamos a depender mucho de los permisos si es en una empresa en específico. Bueno, si ustedes todavía no tienen definido dónde va a ser desarrollada esta empresa, pónganlo de manera muy general, empresa sin determinar el nombre de la empresa, ¿sí?, o el lugar sin determinar específicamente cuál es el espacio donde se va a desarrollar la práctica, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, si ya ustedes lo tienen bien definido, si ya se concretó lo de los permisos para que puedan los estudiantes asistir a ese lugar, bueno, ya lo podemos poner establecidos desde el formato de prácticas escolares. Y bueno, tenemos también lo que es la evidencia de la práctica. Aquí sí es importante referir que usted tendrá que estar estableciendo cuál va a ser el producto resultado de esta práctica. Y en función de ello, esta evidencia tendrá que formar parte de la evaluación de los aprendizajes. Lo que yo haya establecido aquí en evaluación debe de venir referido la evidencia del producto de la práctica como resultado de la misma. Entonces, no perdamos de vista, maestros, que esto sí forma parte de la calificación del estudiante, ¿sí? Y debemos ser puntual en cuanto a la determinación del producto resultado de esta práctica. Aquí no narramos, aquí no explicamos, solamente ponemos puntualmente qué es lo que el estudiante me va a estar entregando como resultado de la práctica escolar realizada. Y finalmente nos pide la duración de la misma. Aquí nosotros podemos poner la duración en función de las fechas ya exactas, es decir, considerando el mes con los días en los cuales se va a llevar a cabo la práctica. Igual sucede que si no tienen exactamente los días, pueden manejarlo por mes, es decir, septiembre 2023, ya sabremos que ahí va a haber una práctica o que en ese mes se va a desarrollar tal práctica. Si por el contrario ya tenemos definido la fecha, bueno, valdría la pena poner tal vez 25 de septiembre 2023, ya en ese momento estamos dando por entendido que en ese día se va a desarrollar la práctica escolar, ¿sí? Bueno, básicamente en esto consiste llenar nuestro formato de práctica escolar. Ojo, les vuelvo a recomendar, ustedes valoren la pertinencia del desarrollo de su práctica. Si su materia, por las características, no da para el desarrollo de una práctica, no es necesario que la contemplen, ¿sí? Si por el contrario su materia es muy práctica en el sentido de todo lo que los estudiantes tendrán que desarrollar, bueno, entonces en ese sentido sí tendríamos que irnos a este formatito y ir desarrollando los apartados del mismo, de tal manera que evidenciemos cuál va a ser el resultado de esta práctica. Y aquí tendremos que estar utilizando, si son 2 prácticas, bueno, 2 espacios para el desarrollo de la práctica. Si son 3 espacios, ¿sí? Y que los productos que nosotros vamos a estar solicitando como resultado de la práctica, pues forman parte de la evaluación de los estudiantes, ¿sí? Básicamente esto es lo que tendríamos que estar contemplando en nuestro formato de prácticas escolares de nuestra planeación académica.